Hay lugares en los bosques donde la niebla nunca se disipa completamente, donde los árboles crecen tan juntos que la luz del sol apenas toca el suelo. En uno de esos lugares, a 3 horas de cualquier pueblo civilizado, existía una cabaña que los lugareños evitaban mencionar. No aparecía en mapas, no tenía camino que condujera a ella, y sin embargo, algunos niños siempre encontraban la forma de llegar. Todo comenzó en el invierno de 1987, cuando el pequeño Tomás desapareció durante una excursión escolar. Tenía 9 años y le encantaba explorar. Sus maestros dijeron que simplemente se alejó del grupo. La búsqueda duró semanas. Cientos de voluntarios peinaron cada centímetro del bosque. Nunca encontraron ni su cuerpo, ni una sola prenda de ropa. Lo que sí encontraron fue algo mucho peor. Una cabaña que no debería estar allí. Los agentes que llegaron primero a la estructura sintieron que algo estaba terriblemente mal incluso antes de entrar. El aire alrededor de la cabaña olía a carne podrida y algo dulzón que no podían identificar. Las ventanas estaban cubiertas con telas oscuras por dentro. La puerta principal tenía marcas de arañazos por la parte interior, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir. Pero lo que más les perturbó fue el silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento parecía atreverse a tocar ese lugar. Cuando finalmente entraron, el horror que encontraron dentro haría que veteranos de guerra vomitaran en el acto. El hombre que vivía allí no tenía nombre, o al menos nunca lo dio. Los periódicos lo llamarían simplemente el carnicero del bosque. Era alto, demacrado, con ojos hundidos que parecían haber olvidado lo que era dormir. Su piel tenía un tono grisáceo enfermizo y sus dedos eran anormalmente largos y huesudos. Pero lo más terrible era su sonrisa, una mueca permanente que mostraba dientes amarillentos y afilados, como si hubiera pasado años limándolos deliberadamente hasta convertirlos en algo más parecido a colmillos que a dientes humanos. La cabaña tenía una sola habitación principal y un sótano. En la habitación principal había una mesa de madera manchada con algo oscuro que claramente no era vino. Cuchillos de todos los tamaños colgaban de la pared, algunos tan oxidados que parecían del siglo pasado, otros brillando con un filo recién afilado. Había ollas enormes en la cocina, lo suficientemente grandes como para cocinar a un animal grande, o algo más pequeño y terrible de imaginar. Pero era el sótano lo que contenía la verdadera pesadilla. Allí abajo, en la oscuridad húmeda, había jaulas, pequeñas jaulas de metal donde apenas cabría un niño acurrucado, y en las paredes, marcas, cientos de marcas, nombres tallados con las uñas, fechas, últimas palabras de niños que sabían que nunca volverían a ver la luz del día. Entre los nombres tallados estaba el de Tomás, junto a otros que coincidían con casos de niños desaparecidos que se remontaban a más de 20 años atrás. Algunos de esos casos habían sido archivados, considerados como fugas del hogar o accidentes en el bosque. Nadie había sospechado jamás que todos estaban conectados, que todos habían terminado en el mismo lugar, en las mismas manos hambrientas. El hombre fue arrestado ese día, pero nunca confesó. Durante los interrogatorios solo sonreía y se lamía los labios. Cuando le preguntaban por los niños, cerraba los ojos y parecía saborear algún recuerdo delicioso. Los psiquiatras que lo evaluaron dijeron que era la mente más perturbada que habían encontrado en sus carreras. No mostraba remordimiento, no mostraba humanidad. Uno de los psiquiatras, el doctor Ramírez, dijo en una entrevista años después que durante una de sus sesiones, el hombre le había descrito en detalle cómo seleccionaba a sus víctimas. Buscaba niños que parecían solitarios, que se alejaban de sus grupos, que tenían esa curiosidad natural que los hacía explorar donde no debían. Decía que podía olerlos, que su inocencia tenía un aroma particular, que lo llamaba como las polillas a la luz.
Cuando finalmente habló, solo dijo una frase que helaría la sangre de cualquiera. Los niños saben mejor cuando tienen miedo. El terror los hace más dulces. El pánico libera químicos en su carne que la transforman en algo exquisito. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. En el sótano encontraron restos de al menos 14 niños, huesos pequeños, parcialmente descompuestos, algunos con marcas de dientes. El forense confirmó lo que todos temían. Los huesos habían sido hervidos, asados, preparados para el consumo. Este hombre no solo había matado a estos niños, se los había comido metódicamente durante años. Había desarrollado todo un ritual alrededor de sus crímenes. Los mantenía con vida en las jaulas durante días, alimentándolos apenas lo suficiente para mantenerlos vivos, pero lo bastante hambrientos como para que su desesperación creciera. Escuchaba sus llantos como si fuera música, y cuando finalmente decidía que era el momento, el proceso que seguía era tan sistemático como el de un carnicero profesional. Los testimonios durante el juicio revelaron detalles aún más escalofriantes. El hombre tenía un cuaderno, una especie de diario donde registraba cada comida. Describía con detalle enfermizo cómo preparaba a cada víctima. Hablaba de ellos como si fueran animales de caza. Tenía preferencias. Los niños más pequeños eran más tiernos. Los que corrían mucho desarrollaban mejor sabor en las piernas. Los que lloraban demasiado eran menos agradables, pero necesarios para variar. Cada página de ese cuaderno era una ventana al infierno. Incluía recetas, como si fuera un libro de cocina macabro. Especias que utilizaba, tiempos de cocción, qué partes guardaba para conservar y cuáles consumía de inmediato. Pero había algo más en ese diario, algo que los investigadores nunca compartieron completamente con el público. El hombre escribía sobre los otros, mencionaba que no estaba solo, que había más como él en otros bosques, otras cabañas. Decía que pertenecían a algo que llamaba la Hermandad del Hambre. Aseguraba que habían existido durante siglos, alimentándose de los perdidos, de los olvidados. Describía reuniones en claros del bosque bajo lunas llenas, donde intercambiaban técnicas, compartían historias y, según él, ocasionalmente compartían presas. Hablaba de un líder, alguien a quien llamaba el primero, que supuestamente había iniciado esta práctica hace más de 300 años. La policía investigó estas afirmaciones, pero nunca encontraron evidencia de otros, al menos no evidencia que admitieran públicamente. Durante el juicio, las familias de las víctimas llenaban la sala. Madres que ya no dormían, padres que habían envejecido décadas en meses, hermanos que ahora temían a la oscuridad, y él solo los miraba con esa sonrisa, como si disfrutara de su dolor, tanto como había disfrutado de sus hijos. En un momento particularmente perturbador, señaló a una madre en la galería y le dijo: «Su hijo tenía un lunar en el hombro izquierdo. Esa parte fue mi favorita». La mujer colapsó y tuvo que ser sacada de la sala mientras él se reía. Cuando lo sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, él se rió aún más fuerte. Una risa áspera y profunda que resonó en la sala del tribunal como el graznido de un cuervo sobre un campo de batalla. Lo enviaron a una prisión de máxima seguridad, a una celda aislada, donde no podría tener contacto con otros presos. Los guardias que lo vigilaban reportaban comportamientos extraños. Lo encontraban mirando las paredes durante horas, susurrando cosas en un idioma que nadie reconocía. Se negaba a comer la comida de la prisión. Perdió peso rápidamente, pero sus ojos se volvieron más brillantes, más alertas, más hambrientos. Decía que podía oler a los niños que visitaban a otros prisioneros. Decía que el hambre nunca lo abandonaría, que era parte de él ahora, más importante que respirar.
A veces aullaba por las noches, un sonido que no era completamente humano, que hacía que otros prisioneros a 100 metros de distancia despertaran gritando de pesadillas. Un guardia llamado Roberto Méndez trabajó en esa ala durante 2 años. Después renunció y nunca volvió a trabajar en prisiones. En una entrevista que dio bajo condición de anonimato, describió cómo el prisionero había logrado conseguir sangre, nunca supieron de dónde, y la usaba para escribir en las paredes de su celda. No palabras, sino dibujos. Dibujos de niños en diferentes etapas de desmembramiento. Dibujos de la cabaña vista desde diferentes ángulos. Y dibujos de otras cabañas, docenas de ellas, esparcidas por lo que parecía ser un mapa de todo el país. 3 años después de su encarcelamiento, algo imposible sucedió. Un niño desapareció en el mismo bosque, luego otro y otro. Los métodos eran idénticos. Las marcas en los árboles cercanos a donde fueron vistos por última vez eran las mismas. La policía revisó meticulosamente el caso. El carnicero seguía en prisión. Lo confirmaron personalmente. No había forma de que pudiera estar involucrado. Pero entonces encontraron algo en su celda durante una inspección rutinaria. Un nuevo diario. Páginas y páginas escritas con su propia sangre, describiendo en detalle cada uno de los nuevos secuestros, cada uno de los nuevos niños, como si los hubiera saboreado él mismo. Describía sus rostros, sus voces, sus últimos momentos con una precisión que solo alguien que hubiera estado allí podría tener. Los investigadores entraron en pánico. ¿Cómo podía saber? ¿Cómo podía describir con tanta precisión cosas que estaban sucediendo afuera? Cuando lo interrogaron, solo sonrió más ampliamente que nunca y dijo: «Les dije que no estaba solo. La hermandad cuida de los suyos. Mientras yo escribo, ellos comen. Y yo puedo saborear cada bocado a través de las palabras, cada lágrima, cada grito, cada último suspiro. Llega a mí como un susurro en la oscuridad». Decidieron investigar más a fondo su pasado. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. El hombre había aparecido en el pueblo cercano al bosque en 1965. No tenía documentos, no tenía historia. Simplemente apareció un día. Compró la tierra donde construyó la cabaña con dinero en efectivo y desapareció en el bosque. Nadie lo volvió a ver durante años, excepto ocasionalmente cuando bajaba al pueblo por suministros. Siempre pagaba en efectivo. Nunca hablaba con nadie más de lo necesario. Y siempre compraba grandes cantidades de sal, especias y bolsas para congelador. Pero lo más extraño fue cuando rastrearon las desapariciones de niños en esa región. Databan de mucho antes de 1965. De hecho, había registros esporádicos de niños desaparecidos en ese bosque que se remontaban hasta 1823. Cada 10 o 20 años, una oleada de desapariciones, luego silencio, luego otra oleada, como si algo en ese bosque despertara periódicamente con hambre. La cabaña fue quemada hasta los cimientos por orden de las autoridades. Pensaron que destruir ese lugar podría romper algún tipo de maldición, alguna conexión oscura. Pero aquellos que participaron en la quema reportaron experiencias perturbadoras. Juraban escuchar gritos de niños saliendo de las llamas, aunque la cabaña había estado vacía durante años. El fuego ardió durante 3 días consecutivos, mucho más de lo que debería haber durado una simple estructura de madera. Y cuando finalmente se extinguió, las cenizas formaban patrones extraños en el suelo, símbolos que nadie pudo identificar. Un profesor de antropología de la universidad local fue llamado para examinar los símbolos. Palideció al verlos y se negó a hablar de lo que significaban. Pero esa noche quemó todos sus libros sobre rituales antiguos y nunca volvió a dar clases sobre religiones paganas. Los nuevos secuestros continuaron esporádicamente durante años. Nunca encontraron al responsable.
Algunos niños aparecían meses después, traumatizados más allá de toda comprensión, incapaces de hablar de lo que les había sucedido. Los pocos que lograron articular algo solo repetían la misma frase una y otra vez. La cabaña sigue ahí, siempre está ahí, y él siempre tiene hambre. Una de estas supervivientes, una niña llamada Laura que fue encontrada caminando por una carretera 2 años después de su desaparición, eventualmente pudo contar fragmentos de su experiencia. Describió haber estado en una cabaña, pero no la cabaña original, una diferente, en una parte del bosque que nadie había explorado. Describió a un hombre diferente, pero con la misma sonrisa, los mismos ojos hambrientos. Dijo que la había mantenido en una jaula junto a otros 3 niños. 2 de ellos nunca salieron de allí. Dijo que el hombre hablaba solo, manteniendo conversaciones con alguien que no estaba allí, alguien a quien llamaba hermano, y en las noches juraba que podía escuchar otras voces en el bosque, respondiéndole, como un coro de depredadores comunicándose en la oscuridad. El carnicero murió en prisión en 1995. Oficialmente fue de causas naturales. Extraoficialmente, el guardia que lo encontró nunca volvió a ser el mismo. Dijo que cuando entró en la celda esa mañana, el cuerpo del prisionero estaba en la cama, completamente consumido desde adentro, como si algo lo hubiera devorado de dentro hacia afuera. Su estómago estaba vacío. Sus órganos habían desaparecido. La autopsia reveló algo que los médicos no podían explicar. Su sistema digestivo había sido consumido primero, como si hubiera comenzado a devorarse a sí mismo desde dentro. Y en la pared, escrito con lo que parecía ser grasa humana, había un mensaje: el hambre nunca muere, solo encuentra nuevos anfitriones. Los días siguientes a su muerte fueron extraños. En pueblos cercanos a bosques densos en todo el país, varios hombres solitarios que vivían en áreas remotas fueron encontrados muertos en circunstancias similares, todos consumidos desde dentro, todos con la misma expresión de éxtasis en sus rostros, como si la muerte hubiera sido placentera. Las autoridades nunca conectaron públicamente estos casos, pero los investigadores que trabajaban en privado notaron el patrón. 12 hombres en total, todos en un radio de 500 kilómetros del bosque original, todos muertos en un período de 72 horas. Y entonces las desapariciones se detuvieron. Durante 6 meses no hubo ni un solo caso de niño desaparecido en áreas boscosas. Fue como si algo hubiera terminado, como si un ciclo se hubiera completado. La gente comenzó a respirar aliviada. Los padres permitieron que sus hijos volvieran a jugar cerca de los bosques. Los pueblos cercanos empezaron a promover el turismo nuevamente. Pero entonces, en el 7º mes, comenzó de nuevo. Esta vez peor. No 1 o 2 niños, 5 en una sola semana, todos del mismo pueblo pequeño, todos cerca del mismo bosque. Y cuando finalmente encontraron algo, no era una cabaña, era un sistema de túneles bajo tierra, conectando varias estructuras subterráneas. Lugares donde la tierra misma parecía haberse convertido en guarida de algo antiguo y hambriento. Los exploradores que entraron en esos túneles reportaron encontrar cámaras, docenas de ellas, cada una con evidencia de ocupación reciente. Pero no encontraron a nadie vivo, ni siquiera cuerpos completos, solo restos, esparcidos como si hubiera habido una celebración, un festín. En una de esas cámaras encontraron algo que confirmó las peores sospechas: fotografías, cientos de fotografías en blanco y negro, algunas de ellas de más de 100 años de antigüedad, mostrando grupos de hombres alrededor de fogatas en el bosque. Y en cada fotografía, en algún lugar del fondo, pequeñas jaulas con formas que nadie quería examinar demasiado de cerca. La hermandad del hambre era real, siempre lo había sido. Hoy, el bosque sigue allí,
Los mapas modernos muestran el área como zona protegida, prohibida para acampada o excursiones. Los guardabosques que patrullan evitan ciertos sectores sin saber realmente por qué. Los animales no entran en una área específica de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, y de vez en cuando, algún excursionista desprevenido reporta haber visto una estructura entre los árboles, una cabaña que no debería existir, con humo saliendo de su chimenea y una figura alta y demacrada en la ventana, sonriendo, siempre sonriendo, esperando a que algún niño curioso se acerque demasiado. Las estadísticas oficiales dicen que cada año desaparecen aproximadamente 8,000 niños en el país. La mayoría son encontrados. Algunos huyen. Otros son víctimas de secuestros por custodias. Pero hay un pequeño porcentaje, quizás 100 o 200, que simplemente se desvanecen sin dejar rastro, ninguna pista, ningún testigo, ningún cuerpo, como si la tierra se los hubiera tragado. Y si miras los mapas, si conectas los puntos de estas desapariciones, forman un patrón que rodea áreas boscosas remotas, lugares donde la civilización no ha llegado completamente, lugares donde podrían existir cabañas que nadie quiere encontrar. Un investigador privado llamado Javier Soto ha dedicado los últimos 15 años de su vida a rastrear este patrón. Ha viajado a docenas de bosques, ha entrevistado a cientos de familias y ha encontrado algo que las autoridades se niegan a reconocer. Los niños que desaparecen tienen ciertas características comunes. Son curiosos, aventureros, solitarios, exactamente el tipo de niño que se alejaría de un grupo para explorar, exactamente el tipo de niño que seguiría el humo de una chimenea o el olor de comida cocinándose. Soto tiene una teoría, que la hermandad nunca murió, que simplemente se volvió más cuidadosa, más paciente, que ahora operan en ciclos más largos, tomando menos víctimas para no llamar la atención, y que hay señales, si sabes dónde buscar, que te dicen dónde están. Mantiene un sitio web donde documenta cada caso, cada patrón, cada pista. Las autoridades lo han acusado de promover teorías conspirativas, pero las familias de los desaparecidos lo buscan porque es el único que parece tomarlos en serio, el único que cree que hay una conexión. La historia del carnicero del bosque se convirtió en leyenda urbana con el tiempo. Los padres la usan para asustar a sus hijos y que no se alejen durante los paseos. Los adolescentes la cuentan alrededor de fogatas, añadiendo detalles cada vez más grotescos. Pero aquellos que estuvieron realmente involucrados en el caso, los detectives, los forenses, los guardias de prisión, ellos nunca hablan de ello. Y si alguien insiste en preguntarles, solo dicen una cosa: algunas historias no deben ser contadas. Algunas verdades son demasiado oscuras para la luz del día, porque en el fondo, todos ellos saben algo que el público nunca sabrá completamente. Saben que el mal que encontraron en esa cabaña no era único. Saben que la naturaleza humana tiene abismos que preferimos no explorar. Y saben que en algún lugar, en este preciso momento, probablemente existe otra cabaña, en otro bosque, con otro hombre sonriendo en la oscuridad, esperando, siempre esperando, con un hambre que nunca puede ser saciada. Hay una última cosa que pocos saben, un detalle que solo un puñado de personas conoce. En los archivos sellados del caso hay una grabación de audio. Fue encontrada en la cabaña original, en un viejo grabador de cassette escondido bajo las tablas del suelo. Es una grabación de una reunión de la hermandad, voces masculinas, tal vez 8 o 10, hablando en tonos reverentes sobre su vocación. Describen el hambre no como una enfermedad, sino como una iluminación, una verdad fundamental del universo que ellos han abrazado. Hablan de cómo la sociedad los ha convertido en monstruos por seguir su naturaleza más pura, y al final de la grabación hacen un juramento
una promesa de que su hermandad existirá mientras exista el hambre en el corazón humano, que sus números crecerán, que nunca serán exterminados completamente, porque el hambre, dicen, es eterna. Esa grabación está guardada en una bóveda a la que solo tienen acceso 3 personas en todo el país, y ninguna de esas 3 personas ha podido dormir una noche completa desde que la escucharon. Así que la próxima vez que estés en el bosque y veas humo a lo lejos, o escuches un sonido que no puedes identificar, o sientas esa inexplicable necesidad de explorar un camino que no aparece en ningún mapa, recuerda esta historia. Recuerda que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación racional. Recuerda que el mal más puro no siempre viene con cuernos y cola, sino que a veces usa forma humana y te invita a entrar con una sonrisa. Y sobre todo, recuerda que la cabaña todavía está allí, esperando, siempre esperando, y que el hambre nunca duerme, nunca descansa, nunca perdona, solo espera, con paciencia infinita, a que bajes la guardia, a que permitas que tu hijo explore un poco más lejos, a que ignores esa sensación de peligro en tu estómago, porque en ese momento de descuido, en ese segundo de distracción, el hambre ataca, y cuando lo hace, no deja nada atrás, excepto preguntas sin respuesta, y un vacío que nunca podrá ser llenado. Duerme bien esta noche, si puedes, y si escuchas algo arañando tu ventana, si hueles algo cocinándose que no debería estar ahí, si ves una sombra que no debería existir, solo recuerda, el hambre siempre está buscando, siempre acechando, y siempre, siempre tiene espacio para uno más.